En la 19 sí vimos las etapas del desarrollo de la perspectiva teórica. ¿Sí, no? Y vamos a ver revisión de la literatura, ¿o también lo vimos? ¿También? Sí, sí lo vimos. Fue lo último que vimos, ¿verdad? Muy bien. Chicos de línea, vamos en la página 20 del manual y vamos a comenzar con el tema que es la localización de la literatura, ¿no? El último tema que platicamos la semana pasada, chicos, fue respecto a la revisión de la literatura, en donde pues yo les decía que teníamos que buscar en diferentes lugares información o especialistas sobre los temas que queríamos investigar, buscar profesores, buscar libros, buscar lo que le dicen papers, que son como las investigaciones ya revisadas y autorizadas. Y les comentaba también que algunas ocasiones los buscadores, cuando utilizamos la herramienta Internet, los buscadores, cuando localizamos información en inglés, a veces nos proporcionan mejores datos, ¿ok? Porque recopilan de todo el mundo y recopilan de diferentes idiomas. Obviamente necesitamos pues entender o comprender bien este idioma también. Luego viene el tema de la localización de la literatura. Dice, una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizar en la biblioteca físicas y electrónicas hoy en día, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren. También puede ser a través de artículos de revistas científicas con pago o de libre acceso que se descargan y se guardan en un disco duro para su posterior consulta y también suelen imprimirse. Pueden ser libros comprados vía internet, etcétera. Puede ser cualquier fuente que ustedes quieran. Buenos días. Pero, chicos, revisen que sea una fuente oficial, no vayan a poner, ¿de dónde sacaste la información? Ah, de Facebook. No, pues eso qué, o sea, peligro y es el de forma y ustedes bien creídos de lo que dice la nota, no. Busquen revistas, pueden, hay revistas, hay una revista que se llama Science, está Forbes, están diferentes revistas que aunque son revistas científicas y muy bien posicionadas también. Consulta de la literatura dice, una vez que se ha localizado físicamente las referencias, o sea, la literatura de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para el marco teórico específico y desechar las que no sean requeridas. A veces encontramos tanta información que todo queremos meter, pero no necesariamente, chicos. Luego a veces, entre más información o entre más fuentes quieras meter o más diferentes tipos de fuentes quieras incluir en tu marco teórico, se va a volver más confuso y se va a poner un poquito menos entendible o no va a haber como que esa conexión entre lo que uno quería decir y otro y otro y otro, más lo que tú quieres decir, ya ni siquiera va a haber un entendimiento tal cual. Entonces, yo te recomiendo quédate con 2, 3 y el resto deséchalas, pero 2 o 3 que obviamente te interesen muchísimo. Luego dice, en ocasiones una fuente primaria
Puede referirse al problema de investigación, pero no ser útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende establecer. Se han realizado nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, invalidando sus resultados o desaprobando sus conclusiones. También puede haberse detectado errores de método o porque se localizan en contextos completamente diferentes al de nuestra investigación, etc. En caso de que la detección de la literatura se realice mediante complicaciones o bancos de datos donde se incluye un breve resumen de cada referencia, se corre menos riesgo de elegir una fuente primaria inútil. A veces dices, ah, ya encontré algo súper interesante, pero luego ves que hay otro artículo que desacredita lo que ese artículo dice. No quiere decir que sea una mala investigación, solamente que a lo mejor está obsoleta. Y el nuevo artículo la invalida. Entonces, pues ni para qué agarres ese artículo si el nuevo te está diciendo que lo que ese artículo decía está totalmente fuera de lo que debería de ser, ¿no? En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios, y eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información, generalmente profundizan más en el tema que desarrollan y son altamente especializadas, además que puede accederse a ellas vía internet. Dice que se recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas que son evaluados críticamente por editores y jueces expertos antes de ser publicados. Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Sí o no? A lo mejor toca el tema, pero que se relacione al 100%, pues revisen, ¿no? Hay que buscar. ¿Cómo se relaciona? Si sí se relaciona, ¿cómo se relaciona? ¿De manera positiva o de manera negativa? ¿Se relaciona como crítica? ¿Se relaciona como área de oportunidad? ¿De qué manera? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que se desarrolle más rápida y profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, comunicológica, administrativa, de qué forma o de qué perspectiva ve el tema. Para analizar las referencias se debe tomar en cuenta la cercanía o similitud a nuestro planteamiento, o sea, la utilidad. Imagínense que en el ejemplo de Sergio de los camiones, Sergio se encuentra un estudio también de transporte público, pero de Corea. ¿Ustedes creen que va a tener similitud al planteamiento del problema que Sergio quiere ver? ¿Por qué no? Sí está. Ok, en Corea. Ok, pero en tu planteamiento del problema no estarías viendo esa cuestión del estudio, estarías viendo la cuestión del transporte público, ¿no? Y todo lo que engloba. De hecho, chicos, cabría en el sentido de que, buenos días, de que el transporte público es el transporte número 1 en Corea. O sea, es lo que más las personas usan allá. Pero pues no se compara ni con la calidad, ni con las instalaciones, ni con el costo, ni con nada. Entonces, ¿sería utilidad? Pues probablemente no. Porque son transportes, a pesar de que son transportes públicos, son transportes muy distintos. Si vas a utilizar como referencia el transporte público de Holanda, pues a lo mejor tampoco va a ser una buena referencia.
Ah, pero quieres hablar del transporte público de Venezuela, de Colombia, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor ahí ya empieza a hacer más sentido la comparativa, ¿no? Que el transporte público a lo mejor no es tan eficiente, no es tan bueno, hay que ver si tienen colores o no tienen colores, hay que ver cuánto cobran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que ver qué tanta cercanía o similitud tiene. Les digo, si te sale una investigación bajo esos temas o con esos términos, pues a lo mejor no te sería tanto de utilidad en el ejemplo que traía hacer. Luego dice, semejanza a nuestro método y muestra. Ahora sí, ¿qué tan semejante es a nuestro método o a la muestra que nosotros traemos? Oye, ¿Corea tiene camiones? Pues sí. ¿Se asemejan a los camiones que yo estoy estudiando? Pues no. Ah, bueno, ok. Oye, ¿Brasil trae esto? ¿Se asemeja? Sí. Ah, bueno, ese sí lo puedo tomar de referencia. Fecha de publicación o difusión, entre más reciente mejor. Si ustedes encuentran un artículo que se hizo en los 70, pues yo les recomiendo que se busquen un artículo más reciente. No porque el de los 70 sea malo, pero probablemente, imagínense, el transporte público en los 70, ¿cómo creen que ha cambiado hasta la actualidad? ¿Ya no qué? Ya no es igual que antes, pero también la sociedad y la población ha cambiado al respecto. O sea, no somos el mismo número de personas que había en los 70 tomando transporte público a la cantidad de personas que somos ahorita. La red de caminos es distinta, no les serviría un estudio de los 70 del transporte público, no les serviría como marco de referencia, a menos que vayas a hablar de la historia. Ahí sí, porque ahí sí pudieras investigar la parte de la historia, ¿verdad? Pero entonces, ¿de qué año te serviría? Pues no sé, a lo mejor de un 2010 en delante, de hace 10 años para acá, que ya obviamente ya existía cierto número de habitantes, que ya había, que a lo mejor las personas que en el 2000 usaron transporte público, lo usan ahorita otra vez y puede haber una comparativa de decir, oye, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo está ahorita? A mí me tocó todavía subirme a camiones viejitos de los viejitos, viejitos, ¿no? Y me tocó también, alcancé a subirme a la parte de los camiones nuevos. Bueno, sí, incluso chicos, antes las peceras eran camioncitos tipo de transporte escolar, o sea, chaparritas, entrabas a la pecerita agachada, bueno, yo era tipo combi, sí, bueno, había ese tipo de combis antes, pero antes eran peceras. Nunca le han llamado combi aquí, ¿eh? Bueno, sí, y hay varios lugares que todavía las utilizan como transporte y no está mal, solo que es un transporte no tan, bueno, en México ninguno, ¿verdad? Pero no es tan cómodo, les digo, entras y entras agachado, ese tipo de carritos, ¿no? Sí, 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 es impresionante, pero pues vas a agarrar un estudio más reciente, les digo, a lo mejor para que puedas hacer una comparativa. No te agarres un estudio tan viejo porque va a estar muy obsoleto o ya va a haber muchos estudios más adelante que van a decir cosas distintas. Luego dice que implique investigación empírica, es decir, recolección y análisis de datos. No se vayan nada más con las investigaciones que son cualitativas, chicos. Váyanse más por una cuantitativa que les pueda decir, mira, en el 2010 traían estos porcentajes de gente que utilizaba el transporte público. En el 2024 traemos este otro porcentaje de gente que usa el transporte público. Es bien sabido, chicos, que aquí cada vez hay más tráfico vial porque hay más coches particulares en la calle, ¿no? Trabajando, digo, moviéndose. Y no está mal, chicos, pero, por ejemplo, hay países que han implementado cuestiones para que la gente utilice más el transporte público. Por ejemplo, Corea te cobra un impuesto por traer carro particular. Ojo, pero Corea te dice, te cobro ese impuesto porque mi transporte público es muy bueno.
Es caro también el transporte público de allá, pero es muy bueno. Oye, si haces cuentas, a lo mejor te conviene muchísimo más eh, el transporte público, ¿no? Aparte, muchachos, quieran que no, sí o sí, si traemos transporte, si utilizamos transporte público, caminamos más. Y si caminamos más, pues nos ejercitamos. Y si nos ejercitamos, pues ayudamos un poquito a la cuestión de obesidad, que miren que México anda liderando las estadísticas de obesidad, particularmente en cifras infantiles. Nos ayudaría a todos, oigan, yo me acuerdo, yo antes caminaba horrores, o sea, caminaba mucho. Es más, hasta decía, tomo este camión o me voy hasta, quién sabe dónde, qué pasa el otro. No, pues me voy hasta donde pasa el otro. Y caminabas 10, 15, 20 cuadras y no nos pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues, si tienes datos que te digan algo muy puntual para tenerlo como referencia de cambios entre lapsos o décadas de años, te va a ayudar mejor también. Rigor y calidad del estudio, es decir, si es cuantitativo, si es cualitativo o si en el caso es mixto. Si es mixto también funciona bastante bien. El cualitativo también ayuda, chicos, pero no te da datos precisos. Dice, por lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe acudirse a obras preparadas en el extranjero, porque la información que presentan y las teorías que sostienen fueron elaboradas para otros contextos de situaciones, que es lo que platicábamos hace rato del transporte público. Aunque eso es cierto, no implica que deba de rechazarse o no utilizarse el tal material. La cuestión es saber cómo usarlo. A lo mejor lo quieres usar como referencia para decir, oiga, estamos aquí y podemos estar acá. Así lo hacemos aquí en México, pero pudiéramos hacerlo como lo hacen en Corea. Claro, necesitamos invertirle, necesitamos crear impuestos, bla, 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 bla. No sé, se tienen que hacer muchas cosas, pero es dependiendo cómo lo encuentres y cómo lo quieres usar y cómo saber usar. Es posible que la literatura extranjera le ayude al investigador local de diversas maneras. Puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el enfoque y tratamiento que se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto de los diversos elementos que intervienen en el problema, centrarlo en un problema específico, sugerirle cómo construir el marco teórico, etc. Todo eso nos puede ayudar una investigación extranjera. Tú la lees, te das una idea, lo aplicas a los datos que tengas en el país en el que corresponde o en el estado o en el lugar y puedes crear un nuevo marco teórico o centrarlo a una problemática en específico. Luego está la siguiente, propósitos de la revisión de la literatura. Dice, uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existe y la investigación anterior sugiere una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o a las preguntas de investigación, o si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento. Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Luego dice que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Todo eso nos ayuda a la literatura, ¿ok? A saber de que, oye, no estoy encontrando el hilo negro, esta problemática ya existe, solo la estoy volviendo a investigar. Que hay piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico que surgen variables potencialmente importantes y que se aplican al problema de investigación. Puede ser generalizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios. Que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría. Y por último, que solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. A todo eso, chicos, nos ayudan los propósitos de la revisión de la literatura. Oye, ¿ya se llegó a una conclusión de este tema o no? ¿Ya se investigó? Sí, pero ¿qué después de investigar? Chicos, las cosas que hacen los investigadores y que a veces no es tan atractiva
es que luego la investigación no llega a nada. Es como, ya investigué, leí, creé, pregunté, encuesté, fui, revisé, busqué, me fui a diferentes países, estados a verificar datos y pues me quedé igual. O no igual, pero pues me di cuenta que no llegamos a nada todavía. No sé, es como si quisiéramos investigar respecto al tema del reciclaje. ¿Para qué? ¿Utilizamos el factor reciclaje nosotros? ¿Sí se usa? ¿Hay empresas recicladoras? Sí. ¿Suficientes? Ahorita mi hijo andan hablando de la ecología. Y pues desde ya empezaron a hablar del reciclaje. Y ya, mamá, debemos de tener varios botes de basura. Y yo, sí. Y yo, a ver, ¿para qué? Explícame. Y pues él me explica lo que escucha en la escuela y está bien. Pero luego es triste. Yo recuerdo cuando yo estaba en bueno, a él se lo están enseñando ahorita en kinder, ¿verdad? Pero en primaria yo me acuerdo que traíamos esto ya tiene muchos años, chicos, lo del reciclaje y cuidar el planeta y todo. Y yo veo que seguimos exactamente igual, comparado con otros países, ¿no? Otros países, ojo, otros países, chicos, incluso te proporcionan los botes de basura. En Estados Unidos, en cualquier país primermundista, normalmente el Estado te va a proporcionar los botes de basura. Que el verde es el de lo reciclado, que el rojo es lo de vidrio, que el morado es, ni existe morado, pero bueno, casi siempre he visto amarillos, verdes y rojos. Entonces, hay ciertos días que pasa un camión y se lleva el bote verde. Hay otros días que pasa otro camión y se lleva el bote rojo. No se lo llevaba ya, lo vacía. Pero pues así, aquí nosotros tenemos que comprar el bote de basura si queremos tener bote de basura. ¿La qué? A mí me han robado botes de basura. Bueno, se lo llevo el aire. También mi tapa del bote la he visto así lejos y he tenido que ir por ella a otro lugar. Me acuerdo que el primer bote de basura que compramos mi esposo y yo compramos uno pues, chido. Me acuerdo que nos costó casi 700 pesos. No lo robaron. ¿Qué pasó? Me compré otro, sí, pero de 200 pesos. Es más, y en la escasez de agua, un alumno me dijo, maestra, hágale agujeros al bote por abajo. Y yo, ¿por qué? Dije, bueno, a lo mejor para que no se junte liquidito o agua, porque a veces cuando está lloviendo, pues se junta un poquito de agua, ¿no? Me dijo, no, para que no se lo roben para juntar agua. Ahora la gente se lo robaba para juntar agua en sus casas. Y yo, ¿qué? Bueno, chicos, no hay punto de comparación en ese tema respecto a otros países con nosotros, pero sí hay muchos puntos que podemos crear, ¿no? Que podemos hacer. Por ejemplo, algo que yo sí he visto que ha funcionado mucho es la parte de las tapitas. ¿Han llevado tapitas a algún punto de recolección? ¿Dónde encontramos puntos de recolección de las tapitas o las taparroscas? No sé cómo le digo. En todos los centros comerciales, en H-E-B, en Soriana, en Merco, en bla, 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 las escuelas, hay algunas plazas comerciales que tienen en sus estacionamientos estas, a mí me da mucha flojera juntarlos. En algunos sí. Bueno, en H-E-B, en los estacionamientos, te dan dinerito, ¿no? Pues suena interesante, sí, pero te da bien poquito, es lo malo. Creo que está muy mal pagado. Yo también me acuerdo una vez llevé a vender un chorro de periódico y me dieron como 25 pesos. Y dije, no, hombre, ni la juntada, ni la cargada, ni la venida donde el cartón húmedo. No, pero sí te la hacen de todos. De hecho, las latas, me acuerdo que también a veces, o sea, me tocó ver que los señores como que metían la mano porque había gente que le echaba tierra dentro de las latas. Poquita, poquita, pero si le echabas poquita a todos, pues pesaba. Entonces, oye,
Pues no, ¿verdad? Pero bueno, chicos, no pudiéramos tener un punto de comparación, pero sí pudiéramos tener un punto de referencia. Entonces, ya nosotros pudiéramos decir, ah, mira, en aquel país le hacen esto, pues, ¿qué pudiéramos hacer para nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces, ya lo pudiéramos tener ahí como referencia, ¿no? Entonces, eso sería la parte de los propósitos. Luego, ok. Déjenme, chicos, ya se va a terminar la sesión, los de línea. Déjenme la reinicio para comenzar con el siguiente tema y no cortar. Déjenme, les mando la nueva liga.